Hoy es 10 de noviembre, son las 9:05 de la mañana. Como cada año desde 1938, Turquía rinde homenaje a su fundador en la hora de su muerte. Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos. Creador en 1923 de la República de Turquía. Punto final de la historia del Imperio Otomano. El final del Imperio Otomano. Fue necesario más de un siglo para que el Imperio Otomano se retirase de Europa. 4 años bastaron para que se desmoronara definitivamente, empujado por la Primera Guerra Mundial. De sus últimas provincias orientales, Arabia, Mesopotamia, Siria y Palestina, emergió el Oriente Medio moderno. Unas fronteras, unos estados, unas fracturas que nunca han dejado de reactivarse. Segunda parte. Oriente Medio hecho añicos. The orders are secret. Only the commanders know their target is the Dardanelles. 25 de abril de 1915. Las tropas franco-británicas intentaban desembarcar en Galípoli, en el estrecho de Dardanelos. El Imperio Otomano estaba en guerra desde noviembre de 1914 en el bando de Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria. En Galípoli, dirigido por el comandante alemán Liman von Sanders y por el joven oficial Mustafa Kemal, el ejército otomano rechazó a los aliados. 500.000 de hombres murieron, pero para los otomanos Galípoli fue una victoria. Una de las pocas que consiguieron en una guerra a la que se habían unido a regañadientes. Los otomanos eran los menos interesados en el conflicto, pero temían que una guerra europea generalizada llevase a un vecino más poderoso, concretamente Rusia, a comenzar su desmembración. Se acercaron a los británicos, a los franceses, incluso fueron a Rusia para tratar de obtener un acuerdo que evitase al Imperio Otomano entrar en guerra y que protegiese su territorio de las consecuencias de un conflicto europeo. Pero las potencias aliadas de la Triple Entente les negaron tales garantías. El Imperio Otomano volvió a encontrarse en el bando de los imperios centrales. El gobierno otomano estaba dirigido desde 1913 por un triunvirato autoritario y nacionalista, procedente de la revolución de los jóvenes turcos. Cemal Pasha, ministro de la Marina. Talat Pasha, ministro del Interior. Y Enver Pasha, ministro de Guerra, el más favorable a la alianza con Alemania. Al no poder evitar la guerra, los 3 pashas colocaron al imperio en el bando de las tropas alemanas. De Estambul a los confines de Anatolia, de Palestina a Yemen, en todas las provincias otomanas comenzó la movilización. 1914 brindaba la oportunidad de la revancha turca sobre la historia, el momento del auténtico vuelco histórico. Pero desde las primeras batallas el destino no sonrió a los turcos. La Primera Guerra Mundial no fue la revancha turca sobre la historia. Los otomanos resistían en el oeste, sin embargo en el este era un desastre. En 1915, Enver Pasha pasó a la ofensiva contra Rusia. Quería reconquistar los territorios perdidos en el Cáucaso, extender el imperio hacia Asia Central.
En medio de los rigores del invierno, mal equipadas, las tropas otomanas fueron diezmadas por el tifus, el cólera y el hambre, en ocasiones incluso antes de combatir. Cuando había que designar un responsable, no era el comandante otomano. La cabeza de turco elegida eran los armenios. Los otomanos acusaban a los armenios de colaborar con los rusos. Y según las cifras más exageradas que Turquía pudo presentar, 8.500 armenios colaboraron con los rusos. Teniendo en cuenta que hubo unos 13 millones de soldados rusos movilizados durante la Primera Guerra Mundial y varios millones de musulmanes en el bando del imperio, comprenderán que 8.500 personas no pudieron cambiar en absoluto las circunstancias. Eran una gota de agua en un océano de soldados. Ahora bien, este delito, entre comillas, fue considerado como un delito de toda la comunidad. Fueron objeto de medidas de castigo colectivo que llevaron al exterminio de la población armenia de Anatolia Oriental, o lo que es lo mismo, al primer genocidio moderno de la historia. El 24 de abril de 1915, unos 200 intelectuales y notables armenios fueron detenidos, encarcelados y asesinados en Estambul. Fue el punto de partida del genocidio. Desde Anatolia, los armenios fueron deportados hacia el desierto sirio o masacrados, delante de las narices del Estado Mayor alemán, que no hizo nada. Perecieron más de 1 millón, 2/3 de la población de antes de la guerra. Talat Pasha se lo explicó muy claramente a los diplomáticos alemanes. Lo que se tiene que hacer, hay que hacerlo ahora, que es el momento oportuno para acabar con el problema armenio. Los responsables otomanos o unionistas repitieron esta frase decenas de veces a los diplomáticos alemanes y a los diplomáticos austríacos. Así que la idea de que no habría otra oportunidad histórica para acabar con la cuestión armenia estaba claramente presente a partir de 1915. La destrucción de los armenios del Imperio Otomano confirmaba su retirada. Las poblaciones cristianas ya no tenían cabida. El núcleo duro del imperio era turco y la periferia exclusivamente musulmana. Desde la entrada en guerra del imperio, el sultán califa Mehmed V lanzó una llamada a la Guerra Santa. Un intento de unir tras el Imperio Otomano a todos los pueblos musulmanes en una misma lucha contra las fuerzas aliadas. Estaban en juego todas las fronteras del imperio. Frente a él, Rusia, que había avanzado hasta Persia. Francia, presente en todo el Magreb. Y sobre todo Gran Bretaña, que había ocupado Egipto y desde allí dirigía las operaciones aliadas. Llamando a la Guerra Santa, los otomanos esperaban desestabilizar a los enemigos desde el interior. Aquello no funcionó. Los recursos del imperio eran muy limitados para llevar a cabo la Guerra Santa. Los musulmanes no se dejaron implicar en la Guerra Santa. Solo fue proclamada, únicamente proclamada. El ministro de la Marina otomano, Cemal Pasha, se instaló en Damasco, desde donde gobernaba toda la Siria otomana. Se extendía sobre los actuales territorios de Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Ambicionaba reconquistar Egipto y extender la periferia árabe y musulmana para proteger el centro turco del imperio. Pero su ofensiva sobre el canal de Suez contra los británicos fue un fracaso. La llamada a la Guerra Santa no había movilizado a los árabes detrás de los otomanos, todo lo contrario.
El descontento empezaba a gestarse en las provincias árabes, integradas en un imperio cada vez más centralizado y autoritario. Lo que más miedo le daba a Jemal Pasha era una rebelión interna. El ministro de la Marina, Jemal Pasha, disponía de una vasta red de espías que hicieron de todo para desacreditar a los intelectuales y políticos árabes. También existía un partido importante, el Partido de la Descentralización Otomana. No reclamaba la independencia. Militaba para que las provincias árabes del Imperio Otomano recuperasen la autonomía que poseían antes de la guerra. Pedían el uso de la lengua árabe en la educación y en la justicia, y acabar con la supremacía de la lengua turca. Jemal Pasha respondió a estas reivindicaciones con el terror. En la primavera de 1916, en Damasco, Beirut y Jerusalén, intelectuales y activistas árabes fueron detenidos, acusados de traición y ejecutados. En solo 4 años, los pueblos de las provincias árabes sufrieron como nunca antes lo habían hecho. Vivir bajo el yugo otomano se hizo insoportable para el ciudadano medio. La rabia contra el imperio se intensificó, así como la determinación a salir de allí. Los otomanos contaban con que su vasallo, Hussein, jerife de la Meca, apoyase con su autoridad moral la Guerra Santa. Heredero de la dinastía hachemita, Hussein era el protector de los lugares santos de la Meca y Medina. Pero Hussein quería reinar sobre todo el desierto de Hiyaz y conseguir la autonomía de los otomanos. Al negarse a negociar, los jóvenes turcos amenazaron con destituirle. Los británicos, en cambio, le ofrecieron todo lo que deseaba: la independencia de los árabes otomanos de Mesopotamia a Palestina bajo su autoridad, a cambio de su sublevación. Los abusos de Jemal Pasha acabaron de convencerle. En junio de 1916, Hussein llamó a los árabes a sublevarse contra el imperio. Al leer los diarios personales de aquella época, vemos que en el mundo árabe muchos apoyaban, incluso se adherían a estos movimientos. Está claro que había divisiones. La gente se dividía entre quienes permanecían leales y quienes se resistían al régimen. El hijo del emir Hussein, Faisal, dirigió la revuelta. Junto a él, un joven inglés, un arqueólogo convertido en oficial de información. Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia. Juntos, Faisal y Lawrence llevaron a cabo una auténtica guerra de guerrillas contra el ejército otomano. En el desierto de Hiyaz destruyeron el ferrocarril del peregrinaje, construido por el sultán Abdul Hamid en 1900, símbolo de la dominación otomana de Arabia. Se apoderaron de Aqaba y acorralaron a las tropas imperiales en varios frentes, permitiendo que los británicos avanzaran en Palestina.
En diciembre de 1917, el general británico Allenby entraba victorioso en Jerusalén. La llegada del general Allenby y de sus tropas indias, en aquella época había regimientos reclutados en la India, significó en primer lugar el fin de la guerra y el fin del sufrimiento que había originado. Algunos creyeron que era el preludio del fin del Imperio Otomano y sobre todo del fin de la opresión ejercida por Jemal Pasha y su administración militar. A finales de septiembre de 1918 cayó Damasco. Inmediatamente Faisal proclamó un gobierno provisional. En solo 4 años, la guerra provocó la ruptura entre los árabes y el Imperio Otomano. En todos los frentes, de Palestina a Mesopotamia, el ejército otomano y sus aliados alemanes capitularon. El sultán Mehmed V no asistió a la caída del imperio. Tras su muerte en julio de 1918, le sucedió su hermano Mehmed VI. Unos meses después, el 30 de octubre de 1918, Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria cedieron también en el frente europeo. Mehmed VI se vio obligado a aceptar el armisticio. Al día siguiente, Talat, Enver y Jemal, los 3 pashas que habían dirigido el imperio durante la guerra, huyeron a bordo de un submarino alemán, dejando un país en ruinas a merced de los aliados. El nuevo gobierno otomano era consciente de que debía mostrar al mundo su determinación de castigar severamente los crímenes de guerra de los jóvenes turcos. De no hacerlo, sería condenado por los vencedores durante las negociaciones de paz. No es muy sabido en Occidente, pero inmediatamente después del armisticio, el gobierno otomano constituyó un tribunal para juzgar a los responsables de la organización y la perpetuación de las masacres contra los armenios. Cientos de oficiales, desde el nivel más bajo de la administración provincial hasta el gobierno central, fueron detenidos o juzgados en rebeldía. Decenas fueron declarados culpables y condenados a muerte. 3 fueron ahorcados por sus delitos. Algunos habían desempeñado un papel decisivo en la cadena de decisiones que condujo a la matanza de miles de armenios. Pero evidentemente los responsables, los arquitectos del genocidio, habían escapado y no pudieron ser sometidos a la justicia otomana. Aunque el nuevo gobierno otomano trató de distanciarse de los jóvenes turcos, no pudo evitar el desmantelamiento final. La conferencia de paz se celebró en París el 18 de enero de 1919. Faisal acudió acompañado por Lawrence. Fue para recordar a los británicos su promesa de reconocer el gran reino árabe con capital en Damasco. Pero las promesas solo comprometen a quienes creen en ellas. Durante la guerra, Gran Bretaña negoció en secreto con Francia, su aliado contra los otomanos. Las negociaciones, dirigidas por el agente británico Mark Sykes y el diplomático francés François-Georges Picot, desembocaron en un plan para repartirse las provincias otomanas. Al sur, Gran Bretaña se quedaba con Mesopotamia, en la que tenía varias concesiones petrolíferas. Al norte, Francia reivindicaba Siria, donde quería extender su influencia. Allí tenía viejos intereses. Desde el siglo XIX protegía a los cristianos maronitas del monte Líbano.
Por supuesto, el acuerdo Sykes-Picot no hacía ninguna mención relativa al reino de Faisal. Faisal hizo muchas concesiones a los franceses, concretamente sobre su papel de consejeros o tutores de su reino sirio. Pero ninguna concesión habría podido hacer tambalear la ambición final de Francia, que era dirigir Siria, oficialmente bajo un mandato, en la práctica como una posesión colonial. El proyecto Sykes-Picot prevaleció sobre la promesa hecha a Faisal. Francia recibió un mandato para administrar Siria. Los británicos se retiraron y dejaron a Faisal solo contra Francia. El 24 de julio de 1920 se produjo el último combate en Maysalun, en las inmediaciones de Damasco. El 28 se exilió. Era la traición final de los británicos a las promesas hechas a los hachemitas. Para los árabes era el símbolo de que los británicos no cumplían las promesas que les habían hecho, ni respetaban su derecho a tomar sus propias decisiones, creando un problema que afectó al mundo árabe durante todo el siglo XX. ¿Cómo reconciliarse con las fronteras que les habían impuesto? No solo en Siria, también en Irak, Jordania, Palestina, Líbano. El período de entreguerras fue un período de enfrentamiento entre los árabes divididos y las potencias colonizadoras. Algo que cambió la política árabe para siempre. Francia concedió de inmediato a sus protegidos maronitas la independencia que tanto deseaban, la independencia del Imperio Otomano, pero también la independencia del resto de Siria. El 1 de septiembre de 1920 se creó en Beirut un nuevo estado, el Gran Líbano. Para que fuese viable, añadieron al monte Líbano las ciudades costeras de Beirut, Tiro, Trípoli, así como las llanuras fértiles de la Bekaa. Los cristianos maronitas eran mayoría en el monte Líbano. En el nuevo estado estaban en igualdad con los musulmanes, sunitas en la costa, chiitas en el sur. No me cabe la menor duda de que la creación en 1920 del Gran Líbano, el Líbano que conocemos hoy, fue vivida con amargura por la gran mayoría de musulmanes libaneses. Nació un problema de identidad que sigue siendo fuente de conflictos en Líbano. La situación del Líbano es la siguiente. El Estado da prioridad a las comunidades. Los individuos se ven subordinados a un segundo plano, impidiendo la realización total de la ciudadanía. Esta solo podría realizarse plenamente en un Estado que lograse tener una auténtica autonomía con respecto a las comunidades. Yo lo denomino la condición libanesa. Los franceses dotaron al Gran Líbano de una constitución que repartía estrictamente el poder entre las diferentes confesiones religiosas. Un confesionalismo político rígido del que Líbano, que se independizó en 1943, todavía no se ha deshecho. Tras la conferencia de paz, los tratados se sucedieron: San Remo, Sèvres. Uno a uno fueron dislocando lo que quedaba del Imperio Otomano. Con Estambul ocupado por las tropas francesas, británicas e italianas, el gobierno otomano solo podía acatar las nuevas amputaciones y divisiones. Sin duda,
Somos muchos los que sentimos nostalgia de una continuidad geográfica en la que el mundo árabe, Oriente Medio en general, no estaría dividido. El sur de Líbano y Galilea eran la misma región. La gente se desplazaba por Transjordania como si estuviera en el mismo país. Lo mismo sucedía en Siria y en Palestina, que formaban un único territorio. Los habitantes estaban acostumbrados a esta continuidad, que terminó con la llegada de los británicos. Palestina quedó aislada del resto de los países árabes vecinos. Los británicos recibieron un mandato para administrar la antigua Palestina otomana. Preveía el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Era el cumplimiento de otra promesa de guerra hecha al movimiento sionista en busca de un territorio que acogiese a los judíos perseguidos en Europa. En noviembre de 1917, la declaración de Lord Balfour, ministro de Asuntos Extranjeros, era explícita. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Los sultanes otomanos habían rechazado cualquier acuerdo con el movimiento sionista, aunque importantes comunidades judías se hubieran implantado desde la antigüedad en Palestina, en Jerusalén, Hebrón o Safed. La administración británica respaldó la inmigración de judíos europeos que huían del antisemitismo y de los pogromos de Rusia, Ucrania o Polonia. Una población nueva que se llevó consigo cultivos europeos, diferentes de los modos de vida locales. Las relaciones entre musulmanes y judíos eran comparables a las relaciones entre musulmanes y cristianos. En cuanto al periodo otomano, no se puede hablar de separación antagonista de judíos y árabes. No se puede hablar de los judíos y de los árabes. Dicha noción no existía. Había grupos regionales diferentes. A veces los cristianos eran mayoría en algunos pueblos y en otros lo eran los judíos. Convivían todos juntos. Pongamos, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Todavía hoy seguimos creyendo que en el casco antiguo existen 4 barrios diferentes. Un barrio judío, un barrio musulmán, un barrio armenio y uno cristiano. Estamos convencidos de que cada barrio es exclusivo, pero no es así. Antiguamente no había ningún barrio exclusivamente reservado para tal o cual comunidad. Muchos judíos vivían en barrios musulmanes. Fueron los británicos quienes trajeron la idea de exclusividad, no los otomanos. En efecto, los británicos dividieron el casco antiguo de Jerusalén e impusieron la mención de la religión en el pasaporte, separando entre judío y musulmán. Entonces, los judíos apenas representaban el 10% de la población de Palestina, pero el proyecto de hogar judío ya suscitaba bastante resentimiento. En abril de 1920, mientras los musulmanes de Palestina celebraban como cada año el festival de Nabi Musa, los disturbios estallaron en Jerusalén. Los líderes religiosos llamaron a la independencia. El gentío levantaba retratos de Faisal e increpaba a los judíos. Casas y comercios fueron saqueados durante 3 días. 5 judíos y 4 musulmanes murieron y hubo cientos de heridos. ...1920 marca el principio del vínculo establecido entre religión y nacionalismo. Pero en el sentido en el que la religión da una fuerza adicional al nacionalismo étnico. No se trata de una guerra teológica.
Esa es la diferencia entre la Edad Media y nuestra época. No se trata de un conflicto teológico, sino de una lucha entre grupos nacionales étnicos. La religión mantiene viva la exclusividad étnica y permite rechazar al otro. Creo que algo hemos hecho mal. El nacionalismo sionista y el nacionalismo palestino se han hecho más fuertes. La posibilidad de un sionismo árabe, de una identidad mixta judeo-árabe, se ha desvanecido, cuando podría haber existido. Se olvidaron de ella en medio del conflicto entre estos dos movimientos que se excluyen el uno al otro. La ironía es que la Gran Guerra debía suponer el fin de las divisiones y de las tragedias que conllevaba. Sin embargo, provocó nuevas separaciones. Reforzó el sectarismo y contribuyó a la aparición de nuevos conflictos confesionales. A lo largo de todo Oriente Medio, hemos visto cómo surgían tensiones procedentes de estos sistemas estáticos heredados de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y eso convirtió a Oriente Medio en una zona de conflictos durante todo el siglo XX. Es una triste realidad, pero ningún tratado ha llevado la paz a las fronteras otomanas. ¿Cómo responder al caos creado por la partición del mundo otomano? Incapaces de reconciliar proyectos sionista y aspiraciones árabes, los británicos decidieron dividir Palestina. El hogar judío se establecería en la orilla oeste del Jordán, únicamente. La orilla este, es decir, 3/4 partes de la antigua Palestina otomana, se convertiría en Transjordania, la actual Jordania, y sería confiada al hermano de Faisal, Abdalá. Era una forma de calmar un frente en el momento en el que otro amenazaba. En efecto, en junio de 1920 estalló una gran revuelta en Mesopotamia, que también estaba bajo mandato británico. No fue una revuelta, sino una serie de revueltas. Los jefes de las tribus se levantaron por varias razones, las ciudades santas por otras. Se trataba de decir no a los británicos. Las tribus estaban furiosas porque los británicos no les pagaban. Los cleros de Nayaf y de Kerbala reaccionaron a los acontecimientos de Irán, en donde los jefes religiosos también se oponían a la presencia británica. Mesopotamia o Irak era un territorio estratégico. La componían 3 provincias otomanas. La provincia de Bagdad, en donde se mezclaban sunitas, chiitas, judíos y cristianos, Mosul, que era mayoritariamente kurdo, y Basora, mayoritariamente chiita. Los otomanos habían conquistado Mesopotamia para protegerse de su gran rival chiita, el Imperio Persa, futuro Irán. Los británicos, por su parte, la codiciaban desde el siglo XIX, tanto por sus recursos petrolíferos como por su posición en la ruta de las Indias. Pero después de la revuelta de 1920 ya no se trataba de conquistarla, sino de cómo liberarse de ella conservando sus intereses. Ese era el objetivo de la conferencia celebrada en El Cairo en marzo de 1921 por el nuevo ministro de las colonias, Winston Churchill. Entre los 40 conferenciantes, solo una mujer, Gertrude Bell. Ella iba a escribir la historia de Irak.
Después de la Primera Guerra Mundial, había dos escuelas en el seno de la administración británica. La primera, la Escuela del Cairo, a la que pertenecía Bell, quería reconciliar las aspiraciones de los pueblos con los intereses estratégicos de Gran Bretaña. La segunda, la Escuela India, deseaba sencillamente colonizar los territorios ocupados. Bell, como miembro de la Escuela del Cairo, quería reconciliar las aspiraciones árabes y los intereses británicos, pero sin preocuparse mucho por los iraquíes locales. Gertrude Bell era una reconocida arqueóloga británica y también era agente de información. Antes de la guerra había recorrido el Imperio Otomano y había aprendido turco, persa y árabe. Conocía las tribus, los clanes y las alianzas de todas las provincias árabes. Durante la guerra se acercó a Thomas Edward Lawrence. Igual que él, creía en una alianza con los hachemitas de Arabia. Después de la guerra, Londres le encargó la elaboración de un plan para Mesopotamia. Expuso los puntos principales en la Conferencia del Cairo. Fundar el Reino de Irak, autónomo, pero leal a los intereses británicos, y colocar al mando al antiguo aliado traicionado y abandonado Faisal, hijo del jerife Hussein. El argumento de Bell era el siguiente: necesitamos un grupo fiable, leal, para gobernar Irak y formar una nueva clase dirigente. El problema era saber a quién elegir para ser soberano de un nuevo reino. Era muy importante. Bell y su comparsa pensaron que lo mejor sería importar una familia real, como se hacía en Europa. Realmente fue una estupidez no elegir a alguien de Irak. Trajeron a este hombre de la península arábiga, pensando que lo conseguiría, porque era un símbolo de unidad. Pero no tenía base popular. No tenía lugar en nuestra historia, ni en nuestra memoria. Nosotros éramos una sociedad dividida, reunida mediante la fuerza. Gertrude Bell no escatimó esfuerzos para imponer a Faisal. Lo presentó a los jefes locales, le aconsejó y lo formó. Lo creía capaz de dirigir el absurdo Estado de Irak que estaba ideando. Un Estado de Irak cuya población al final sería mayoritariamente chiita, pero que confiaba a un príncipe sunita que venía de otro lugar. En agosto de 1921, Faisal fue coronado rey de Irak. A falta de himno nacional, la orquesta entonó «Dios salve a la reina». ¿Cómo crear un Estado a partir de tantos grupos diferentes de tradiciones, de lenguas, de culturas? Solo se puede utilizando la fuerza ideológica y la fuerza física, y fracasó. Bell se apoyó en un grupito de oficiales sunitas y panarabistas para crear este Estado artificial. Ella pensaba que eran una fuerza modernizadora, que conseguirían fundar un Estado moderno. El tiempo ha demostrado que era un mito. 2003 puso fin al proyecto de Bell. En 2003 se produjo la invasión americana de Irak.
Era el final de una historia iraquí marcada por la dominación de clanes sunitas sobre la mayoría chiita. El comienzo de una era de violencia confesional sin precedentes. Sustituimos un ejército dominado por sunitas por un ejército dominado por chiitas. No aprendemos de nuestros errores. Del caos confesional iraquí nació un mutante, el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS o Daesh, su acrónimo árabe. Un ejército de yihadistas sunitas que de Irak pasó a Siria, presa de una guerra civil. En 2014, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamó un nuevo califato en los territorios de Irak y Siria. Una llamada a derribar las fronteras heredadas del acuerdo Sykes-Picot y a destruir el orden impuesto sobre las ruinas del Imperio Otomano. Se trata de una tensión que ha existido siempre en el mundo árabe a lo largo del siglo XX, la atracción por una solución transnacional de quienes siempre creerán más legítimo unificar a los árabes y disolver las fronteras coloniales en un vasto proyecto nacional árabe. El hecho es que los estados de la zona se movilizaron contra la amenaza transnacional representada por Estado Islámico con el fin de proteger a los estados árabes en sus fronteras heredadas de los acuerdos de posguerra. Malditas o alabadas, las fronteras han permanecido y hoy son reivindicadas por los nacionalismos locales y amenazadas por los grupos transnacionales que quieren destruirlas. Yo creo que esta realidad seguirá definiendo el mundo árabe durante décadas. Hoy, Irak también se cuestiona las aspiraciones de los kurdos a cumplir su propia ambición nacional. Tanto en Irak como en Siria, los kurdos están en primera línea frente al avance de Estado Islámico. Recordando al mundo el destino de un pueblo con una historia muy antigua, con una cultura y una lengua muy peculiares. Ni árabe ni turco, un pueblo diseminado entre los actuales Irak, Siria y Turquía. Un pueblo sin Estado. El gran olvidado de la partición del Imperio Otomano. Hasta el siglo XIX, los kurdos no tenían conciencia de identidad nacional. Se consideraban simples sujetos del Imperio Otomano, un componente de la sociedad otomana. Además, en el Imperio Otomano, la identidad no se definía por la nación, sino por la religión. Se dividían entre musulmanes y no musulmanes. Como los kurdos eran musulmanes, eran tratados como la mayoría musulmana. La única excepción era su estatuto semiautónomo, pero también estaban sujetos a los impuestos y al reclutamiento militar. Este estado no les permitió forjarse una identidad nacional hasta el siglo XIX. La identidad apareció al final de la época otomana, como una reacción a la política de turquización del imperio. Entonces empezaron a comprender que eran diferentes. Cuando fueron integrados, oprimidos y exterminados. Al resistirse a la presión, fue cuando desarrollaron su alteridad. Tras la derrota de los otomanos, los aliados consideraron dotar a los kurdos de un Estado. Era una de las disposiciones del Tratado de Sèvres, que regulaba detalladamente la suerte del Imperio Otomano. Preveía un territorio autónomo para los kurdos en Anatolia Oriental junto a una gran Armenia. El Imperio Otomano quedaba reducido a la zona de Estambul y Anatolia Occidental.
pero el Tratado de Sèvres nunca se aplicó. En Anatolia se preparaba la revuelta contra el poder otomano, un poder debilitado y desacreditado que había aceptado la humillación del Tratado de Sèvres. Muy pronto se levantó un auténtico ejército de liberación, un ejército turco decidido a recuperar su soberanía. Al mando, un oficial, un héroe de Galípoli, Mustafa Kemal. Proclamó un contragobierno en Ankara, en Anatolia, que ya no reconocía la autoridad del sultán. Nada resistía a su ejército. En septiembre de 1922 se apoderó de Esmirna, ocupada por el ejército griego. La ciudad quedó destruida por el fuego y la población griega fue masacrada. Sometió a las últimas tropas fieles al sultán. Mehmed VI tuvo que abdicar y la familia imperial se exilió. Mustafa Kemal abolió el sultanato y el 29 de octubre de 1923 proclamó la República de Turquía. Sus fronteras fueron reconocidas por el Tratado de Lausana, que anulaba el de Sèvres. No habría estado kurdo. Durante la Guerra de Independencia se hablaba de pueblo turco y kurdo, y luego la palabra kurdo fue desapareciendo. Al final se creó una república turca, y no el Estado de Anatolia, que habría sido lo más lógico. Es más, muchos defendieron que se le pusiera nombre en función del territorio, de la geografía de Anatolia, pero al final prevaleció la definición étnica. En realidad todo sucedió en pocos años, porque en 1900 no existía el nacionalismo turco, y en 1923 había un Estado nacional turco. Es un espacio de tiempo ridículamente débil, muy breve. Por eso el nacionalismo turco es muy frágil, porque es muy reciente. Está en la infancia, en el momento de la creación del Estado, del llamado Estado-nación. La nueva república define la nación: turca, Anatolia, musulmana sunita. Era el núcleo duro del Imperio Otomano. Mustafa Kemal quería un Estado moderno y laico que rompiera con el pasado, pero se inscribe en su continuidad. Igual que en el siglo pasado, la identidad religiosa condiciona la identidad nacional. Por primera vez en la era moderna, emerge un Estado musulmán que se permite decir a unos estados cristianos hasta dónde pueden llegar. Es la victoria de Atatürk. Creo que para los republicanos turcos, el orgullo nacional y la consolidación de una identidad nacional están relacionadas desde el principio con el sentimiento de haber cumplido lo que los otomanos no consiguieron hacer durante siglos: mantener a las potencias europeas a distancia mientras se occidentalizaban. Después de la guerra, el Estado-nación se impuso como modelo infranqueable. Pero, ¿qué puede hacerse cuando los pueblos ya no se corresponden con las fronteras? Grecia y la nueva Turquía optaron por una solución radical. A partir de 1924, 500.000 musulmanes fueron expulsados de Grecia y casi 1 millón de griegos otomanos cristianos tuvieron que abandonar Turquía. Pueblos enteros fueron abandonados.
Siglos de presencia e historia común fueron borrados. El Imperio Otomano ha desaparecido definitivamente. En mi opinión, todo imperio es por definición desmesurado. Territorialmente desmesurado. Desmesurado también por su composición. Un imperio puede mantenerse mientras no haya exigencia de ciudadanía. Cuando se produce la reivindicación de ciudadanía, estamos frente al fenómeno de la sociedad. Es necesario fundar la sociedad. Pero ¿sobre qué bases fundarla? ¿Una base étnica, una base lingüística, una base confesional? Creo que el Imperio Otomano, como el Imperio Ruso, como el Imperio Austrohúngaro, no pudo resolver este tema. De modo que la caída, en el contexto histórico de los siglos XIX y XX, era inevitable. Pero la caída podía haber sido de otra forma diferente. Tal vez el final del Imperio Otomano en toda su larga historia de violencia y caos nos invite a replantearnos los conceptos de Estado, nación, fronteras, a idear otros modelos, federaciones, comunidades o uniones para subsanar las fracturas que produjo la partición del imperio. Unas fracturas que, desde los Balcanes hasta Oriente Medio, siguen amenazando el equilibrio del mundo.